Bueno, chicos, entonces el tema correspondiente para la clase de hoy, entonces, continuando con los verbos modales, la clase pasada vimos can y could, y esta vez entonces nos corresponde ver would like y would like to, would like y would like to. Entonces, básicamente, estos verbos modales los utilizamos para indicar gusto o preferencia por algo, ¿sí? Cuando me gusta algo o cuando quiero algo, cuando deseo algo. Pero vamos a ver entonces cuándo utilizo would like y cuándo utilizo would like to, ¿sí? Entonces, utilizo would like para expresar algo de me gustaría, would like. Entonces, utilizo would like cuando voy a hablar acerca de un sustantivo, cuando voy a enfatizar en un sustantivo. Entonces debo tener presente eso allí. Utilizo would like cuando el objeto de ese gusto o preferencia se hace a un sustantivo. Por ejemplo, yo diría, I would like a piece of cake. Uy, me gustaría un pedazo de torta. Torta o pastel, en este caso sería el sustantivo. Would like a piece of cake. ¿Sí? O también, I would like a glass of water. O I would like a glass of milk. ¿Sí? Me gustaría algo de agua, me gustaría un pedazo de pastel. Sí, me gustaría. ¿Sí? Pero no estoy expresando exactamente cuánto de, sino que simplemente algo de manera, digámoslo, global. ¿Qué es lo que debo tener aquí? Que lo más importante que yo destacar aquí es que el uso de este would like es cuando yo hablo de un sustantivo. Y cuando utilizo would like to es cuando hablo acerca de un verbo. Entonces vamos a ver. Hagamos primero este ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de she like a glass of water. ¿Sí? Que a ella le gustaría un vaso de agua. Entonces, el sujeto, pues voy a hablar de she. Ahora, como necesito expresar, entonces, en ese caso, el gusto o preferencia, entonces voy a decir she would like, y nombro el sustantivo. Como vamos a hablar de un vaso con agua o un vaso de agua, en este caso estoy haciendo referencia a un sustantivo. She would like a glass of water. Sí, a ella le gustaría un vaso de agua. Bueno, esta entonces sería la afirmación. La afirmación teniendo en cuenta pues el uso del gusto de would like para expresar una preferencia. Entonces yo lo resalto aquí. Bueno, she would like a glass of water. Esta sería la afirmación. Ahora, vamos a convertir esto en una pregunta. Como would es un verbo modal, hace las veces de auxiliar. Noten que aquí yo no necesito auxiliares ni do, ni does, ni did, nada de eso, ni will, nada. ¿Sí? En este caso, would hace las veces de auxiliar. Entonces, ¿qué diría yo aquí? Bueno, teniendo en cuenta el orden de esta oración, yo diría would, sigo con el sujeto, she, sigo con el verbo like, y luego el sustantivo, a glass of water. Would you like a glass of water? Y como es una pregunta, entonces al final debo agregar question mark. Would you like? Entonces noten que el verbo modal aquí hace las veces de auxiliar. Would you like a glass of water? Bueno, al verbo principal, que en este caso sería el like, yo no le agrego, ni le quito, ni le pongo. Porque al estar en uso de un verbo modal, se omite cualquier tipo de regla. Queda igual. No debo agregar ni la S, ni S, nada de eso. Entonces queda igualito. Ahora, voy a responder de manera afirmativa. Entonces, ¿qué diría? Yes, she would. Recuerden que en inglés yo siempre respondo con lo que me pregunten. Yes, she would. Sí, a ella le gustaría. Yes, she would. De manera negativa yo diría no, she would. She would not. O de manera contractada, yo también diría wouldn't. ¿Sí? Que sería entonces la contracción en respuesta negativa a esa pregunta. No, she would not o she wouldn't. Cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, ahora, neguemos esto. Entonces, de acuerdo a la estructura de esta oración, yo diría she would not like a glass of water. Listo. She wouldn't like a glass of water. Listo. A ella no le gustaría un vaso de agua. Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta con would.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe, todavía no. Bueno, en realidad este es muy sencillito, este tema es muy facilito, porque no solamente debo seguir la estructura de la oración. Noten que aquí yo no debo agregarle, ni quitarle, ni ponerle, ni modificar nada. Solamente debo tener en cuenta es la posición de would como auxiliar para formar la pregunta o también para la negación. De resto queda igual, no hay que ponerle nada. Bueno, hagamos otro. Entonces vamos a decir que vamos a hablar entonces de Peter and Gina. Vamos a hablar de estos dos. Y voy a decir que a estos dos les gustaría estar en Miami. Entonces, to be in Miami. ¿A quién no le gustaría estar en Miami ahorita? Playa, brisa, mar, en fin. Bueno, teniendo en Con cuenta este esto, coronavirus, ¿cómo? con este COVID-19 no aguanta, bro. Pero es raro, allá la gente casi no está atendiendo como eso. La gente allá no cree mucho en eso. Les importa más el tema económico. Les importa más el tema económico. Inclusive las playas de California parecen, es que como están en vacaciones, están en algo que se llama el Spring Break, que son las vacaciones universitarias. Esos pelados son muy locos, a ellos no les importa como mucho eso. Pero bueno, en fin. Entonces vamos a hablar de Peter and Gina. Pedro and Gina. Entonces, ¿de quién hablamos? De Dave. Bueno, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué sigue? ¿Quién me dice? ¿Qué sigue? Online. Ajá, entonces simplemente vuelvo y utilizo la expresión would like, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería? Bueno, perdón. Bueno, aquí estamos utilizando ya un verbo. Un verbo. Cuando ya estamos utilizando un verbo, entonces ya no voy a decir would like, sino que en este caso tengo que hablar de would like to. Pero lo escribí donde no era. En ese caso es acá. ¿Sí? En ese caso es aquí. Ahora sí. Entonces este ejemplo lo vamos a utilizar para cuando yo voy a utilizar un verbo. En el otro estaba utilizando un sustantivo. Aquí voy a utilizar un verbo. Cuál sería el verbo? To be. ¿Sí? Entonces, would like to lo utilizo cuando se menciona un verbo en la oración. En este caso, en el caso que vimos, no, yo no voy a expresar ahí ningún verbo. Yo no estoy expresando ningún verbo, sino estoy hablando de un sustantivo, de una cosa, de un objeto, de un lugar. Pero aquí ya voy a hablar de un verbo, necesito un verbo. Entonces, como el ejemplo lo dice aquí, I would like to drink a glass of water. En el caso anterior, simplemente ella estaba diciendo, she would like a glass of water. El verbo en la oración anterior se omitía, pero en este caso yo sí debo utilizarlo. ¿Cómo lo debo utilizar? Entonces ya debo agregar la preposición to. To. Vamos a hacer esta oración. Gina and Peter les gustaría estar en Miami, pero entonces sujeto. Vamos a hablar de quién? De ellos. Yo digo they. Sí, estamos hablando de ellos. Ahora, ¿qué expresión sigue en ese caso entonces para indicar el uso de un verbo? Pues yo vuelvo a utilizar otra vez would, like, pero en este caso, como tengo otro verbo, debo utilizar to. To. ¿A qué hace referencia eso, chicos? Porque like es un verbo, ¿sí? Like es un verbo. Y yo no puedo tener dos verbos seguidos sin expresar ninguna condición entre ellos. Por ejemplo, en inglés yo puedo hacer dos cosas. I like to agregarle esta preposición o simplemente quitarla y el siguiente verbo ponerlo en gerundio, ¿sí? Que sería el verbo to be. Pero en la estructura gramatical dice que no lo debo hacer, que debo utilizar en este caso, la preposición. Jay would like to. Ahora, como el verbo principal aquí es to be, ese verbo no debo conjugarlo. ¿Por qué razón? Porque tengo aquí el would, que hace las veces de auxiliar. Entonces, ¿qué diría yo aquí? They would like to be, verbo principal, be, ¿sí? En este caso, en esta oración. Entonces, noten, to be, to be. Si aquí en lugar de to be yo pusiese travel, que es viajar, entonces yo aquí también pongo to travel. Noten que aquí yo no agrego ni ese, ni es, nada de eso. El verbo queda igualito. Yo digo,
They would like to travel. Bueno, pero como el verbo en esa oración no es travel, sino be, inicialmente lo pusimos be, dejémoslo con be. Entonces, they would like to be in Miami. Les gustaría estar en Miami. They would like to be in Miami. Bueno, listo. Ahora, pasemos entonces a la pregunta. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Quién quiere indicarnos? ¿Cómo quedaría esa pregunta entonces? Quedaría would like to. Would like, they, To porque be. ajá, pero recuerda utilizar el sujeto. En el Sí. orden de la oración, entonces yo digo, would they, They like to. ajá, yo diría like, to be, debo poner el verbo, in Miami, y ahí entonces ya estaría formando la pregunta. Entonces noten que lo único que hice fue cambiar el orden del verbo, perdón, del verbo modal, sí, del verbo modal que hace las veces de auxiliar. Would they like to be in Miami? Listo. Entonces ahora, ¿cómo sería la respuesta? Entonces yo diría, yes, they would. Yes, they would. O la negación, entonces, ¿qué diría yo? No, they would not. O de manera contractada, entonces, ¿cómo sería? Wouldn't. Wouldn't. ¿Sí? Que sería la contracción a esa negación ahora. De manera negativa, ¿qué diría yo? Sujeto. Estamos hablando de quién, de ellos. Entonces otra vez. They. ¿Cuál sería el auxiliar? Would. Negación. Like to. Verbo. ¿Sí? They would not like to be in Miami. Y en este caso, entonces, tendría yo la negación a esa afirmación. Bueno, chicos, entonces, preguntas. ¿Alguna pregunta? Parece sencillo, profe. No, es que en realidad es sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces noten que lo único que yo hago aquí es, en la primera parte hablo de un sustantivo y en la segunda parte hablo de un verbo. Cuando hablo de verbo simplemente pongo tú y el verbo queda igualito, igualito. Cuando hablo de sustantivo, el sustantivo queda igualito. Tampoco le quito, le pongo ni le agrego. Es muy sencillito la conjugación de estos verbos modales. Bueno, entonces, preguntas, chicos, los demás, ¿cómo están? Mr. George, Mr. Wilmer. Profe, no tiene nada que ver si están pasado, presente, nada. No. En este caso, vamos a utilizarlos como yo voy a expresar en este caso, yo lo estaría haciendo de manera infinitiva. Por eso tiene el tú. Porque yo le digo, ay, no, venga, a mí me gustaría, ¿sí? Estoy expresando un gusto o un deseo por algo. Yo no puedo, si yo me hubiera pasado, yo tendría que decir, uy, a mí me habría gustado, pero entonces ahí ya cambia todo porque ya debo tener entonces otro auxiliar que sería have, conjugado en pasado. Y ya no sería este tiempo verbal. Pues ya tendríamos que hablar de pasado perfecto, de pasado perfecto progresivo, y ahí cambia totalmente, ¿sí? En este caso es para indicar un gusto o preferencia en infinitivo, ¿sí? Porque tengo like to. Y siempre que tengo ese to más un verbo es infinitivo. Noten que el verbo no está conjugado, está en infinitivo. Bueno, ¿qué otra pregunta? No sé si Liliana, Juan David. No, profe, no. Viviana, ¿qué tal? Está bien, profe. ¿Está bien? Mr. George. Very good, teacher. That's very good. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio pues acá. Esto lo van a hacer ustedes. Vamos a hacer uno con los dos ejemplos, ¿sí? Entonces voy a escribirlo acá. Entonces voy a decir, por ejemplo, que listo. Esta oración la van a expresar. Bueno, esta oración noten que aquí no hay ningún verbo. Significa que
voy a hacer uso de la primera parte del ejercicio, que es would like, para expresar gusto o preferencia por un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Un carro nuevo. A new car. Entonces voy a decir, a mi padre le gustaría un carro nuevo. Noten que ahí no hay verbo. ¿Sí? Ahora, ustedes van a hacer esta con el uso de would like. Ahora, miremos a ver, vamos a hacer esta otra, entonces, utilizando un verbo. Entonces voy a decir, my no, perdón, es, listo chicos, entonces ahí está. ¿Cuál es el verbo acá? Es el verbo comprar. Por esa razón, entonces yo voy a utilizar would like to. Y en la primera no hay verbo, sino que simplemente voy a expresar de que me gustaría un carro nuevo, o sea, un sustantivo. Listo chicos, entonces hagan estas dos oraciones con afirmación, negación, pregunta. Cuando ya la tengan lista, entonces me comentan y la corregimos acá. Ok, listo. Entonces hagan en el cuaderno, en su computadora, en lo que tengan allí. Profe, la segunda, ¿cómo es? Espere, yo lo reduzco. ¿Ya lo ven allí? Aquí está. Entonces, esta es la primera y esta es la segunda. Están resaltadas en amarillo, ¿listo? Bueno.
Profe, puede bajar la página para ver la estructura de la de abajo. Por favor. A Medellín, los muchachos jovencitos usualmente se toman fotos así, como el perfil, como que sí, pero no. Entonces, por eso lo asocié. Pues, buscamos turismo con como perfil país, en ese sentido. Por eso lo dije, pero no vaya a pensar nada raro, pues, que lo ofendí, no, nada. Listo, profe. Listo, excelente, qué bien. Entonces esperemos que terminen los demás y hacemos la corrección. Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Les falta todavía o ya terminaron? Finish. Ya, Listo. profe. Excelente. Bueno, entonces empecemos pues, hagamos la primera. Hagamos esta primera. ¿Cómo quedaría? ¿Quién lee la primera? La afirmativa. My father would like a new car. My father would Would like a a new new car. car. That's right, listo. Como aquí no hay verbo, entonces queda exactamente como está acá. Bueno, ahora, ¿cómo quedaría esa pregunta? Would my father like a new car? Ajá, that's right. Yo diría, would My my father like a new Ujú. car. father like a new car? Y como es pregunta final, entonces question mark. Listo. No hay que agregar ni ponerle nada más. Ahora, respuesta afirmativa, yo diría yes. Yes, we would. He would. Yes, he would. Listo. No más. Ahora, y de manera negativa diría no, Will not. he will not. Bueno, listo. Ahora, la negación a esta pregunta, ¿cómo, perdón, la negación a esta afirmación, ¿cómo quedaría? My father would not a new car. My father would not Not like a new car. like a new car. A new car. Listo. Entonces, ¿qué tal? ¿Difícil o fácil? Oh, fácil, bro. Está fácil, listo. Entonces Sí. ahora, hagamos la siguiente teniendo en cuenta el verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, my father would like To boy. to buy Ajá. a new car. Would like to buy buy a new car. car. ¿Sí? Entonces noten que aquí simplemente, como tengo los dos verbos, debo separarlos por la preposición to. Esa es la clave de eso. Separarlos con la preposición to. My father would like to buy a new car. Mi padre le gustaría comprar un carro nuevo. De manera afirmativa, ¿qué diría yo aquí? Yes. Would my father
Pero no, perdón. Sí, haciendo la pregunta, es verdad. Sí, haciendo la pregunta. Entonces, ¿cómo sería? Would my father Would Buying my father like to like to buy, no to buy, a new car? a new car? Y aquí entonces ya estaría formulando la Yes, pregunta. he would. No, he would not. Okay, that's right. Yes, he would. Would. Yes, he would. Y la negación no, he would not. not. Listo. Sería la negación ahora. Neguemos esta oración. My father would not Ujú. My father will not. ¿Qué sigue? like to buy To a buy, new car. not A to new buy, car. buy. Like to buy Buy a a new new car. car. Y ahí estaría entonces ya la oración. Would like to. Sí, teniendo en cuenta would like to. Entonces, ¿cuándo utilizo to? Cuando la oración está enfatizada en el uso de un verbo. En este caso, el verbo es buy. Es el verbo comprar. Buy. ¿Sí? Comprar. Ahí utilizo to. Cuando la oración está enfatizada en un sustantivo, por ejemplo, no car, en este caso omito el uso del to. ¿Sí? Esa es como la regla más importante para el uso de would like y would like to. Entonces, would like, sustantivo. Would like to, verbo. Listo. Eso es todo. Preguntas, chicos. No, profe, parece ser simple. No, en realidad es muy simple. Ojalá el ejercicio sea igual de simple y el examen sea igual. Exactamente igual. ¿Qué dice Mr. Juan David, Mr. George? No question, teacher. Ok. Muy good. Viviana, ¿qué dice? No sé qué se hizo Viviana. Dígame, Viviana. profe, estoy acá. Ok, Viviana, ¿qué tal? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Me quedó bien los dos ejercicios. Excelente, chicos. Entonces, en la plataforma está el ejercicio. Si se sale de la grabación, volvemos e ingresamos. ¿Listo? Bueno, en la plataforma está el ejercicio. Lo descargan, solamente